Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta actividad de la Facultad de Química y de Farmacia, entrevista a un científico que busca como objetivo difundir las ciencias. Particularmente en esta ocasión, la académico de nuestra facultad que será entrevistada por una estudiante de enseñanza media es la doctora María Soledad Gutiérrez, quien es profesor asociado de nuestra facultad, es doctora en química de la Universidad de Chile. La profesora María Soledad Gutiérrez, en particular, ejerce docencia de química general en nuestra facultad y sus áreas de investigación son la química teórica computacional. La profesora María Soledad Gutiérrez a continuación hará una presentación sobre el área de su investigación. Profesora María Soledad. Gracias, Francisca. Y gracias, Sofía, por el interés, ¿cierto? O interesarte en la ciencia, en lo que nos rodea en el fondo. Así es que muchas gracias por tu interés. A continuación te voy a mostrar con algunas láminas en qué estamos trabajando en investigación en laboratorio, ¿ya? En la Facultad de Química. ¿De acuerdo? Hay muchos laboratorios y dentro de todos esos está el laboratorio de química teórica. Entonces, te voy primero a decir que no soy química experimental, ¿ya? De laboratorio, pero sí trabajo en la parte teórica, ¿ya? Ahí te voy a comentar un poquito más adelante en qué consiste. Y entonces, a continuación, me interesaron, o sea, tus preguntas están muy interesantes, ¿cierto? Y como te digo, te voy a contar la investigación y tratar también de ir hablando algo que tiene referencia con tus preguntas, porque como te digo, yo soy química, no soy astrónoma, pero desde mi experiencia, ¿cierto? Puedo responder algunas preguntas que tú has enviado. Entonces, en particular, estoy interesada en estos últimos años en la química en el espacio, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo hacemos en el laboratorio? ¿Ya? Es estudiar la química porque sí ocurren reacciones químicas, ¿ya? En el universo, ¿ya? Y eso es muy interesante. Entonces, como está el nombre del laboratorio allá abajo, es el Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la Facultad de Química, y es ahí donde desarrollamos, o yo en particular desarrollo la investigación. Fíjate tú, Sofía, que esta imagen que está aquí, ¿ya? Es muy bonita. Uno ve muchas imágenes, muchas imágenes, ¿cierto? No sé si has visto este observatorio, gran observatorio que hay en el norte de Chile, que se llama ALMA. No sé si has investigado por ahí, me puedes hacer así, ¿sí? ¿Ya? Bien. Entonces, ALMA es un inmenso, ¿cierto?, complejo astronómico, y fíjate que celebró 10 años ahora en octubre, el 3 de octubre, desde cuando proyectó su primera, o dio a conocer la primera imagen de estrellas, ¿ya? Entonces aquí hay esta imagen muy bonita que te muestro aquí, ¿cierto?, que se llama la galaxia Antenas, ¿ya? Son dos estrellas, ¿cierto?, inmersas ahí, fusionadas, y hay unos colores muy distintivos de rojo, o azul por ahí, rosado, ¿cierto? Bueno, los colores ahí ya me pierdo un poco, pero que tienen que ver en el fondo o en general con regiones de formación de estrellas, que yo sé que es un tema que a ti te gusta mucho, ¿ya? Pero lo vamos a ver siempre enfocado desde la química. Bueno, fíjate que desde los tiempos, desde tiempos remotos, el hombre siempre ha querido, ¿cierto?, o le ha llamado mucho la atención el mirar el cielo, las estrellas, y obviamente el universo ha sido inspiración, ¿cierto?, para muchos artistas, poetas, pintores. Aquí hay una imagen que yo te muestro, ¿cierto?, de Van Gogh, que es mi pintor favorito, y ese cuadro se llama Noche estrellada sobre el Ron, ¿ya? Entonces, mirar el cielo, tratar de entender y de saber qué hay ahí, de dónde venimos, en fin, ha sido siempre la curiosidad de muchos, ¿cierto?, artistas, científicos, poetas, pintores, músicos, etc., ¿ya? Y ya hace más de 400 años que Galileo Galilei, ¿cierto?, también conocido por ser el primero, ¿cierto?, astrónomo, ¿cierto?, que miró con un telescopio, ¿ya?, el cráter de la Luna, que estamos hablando ya
400 años, ¿cierto? Entonces, él tenía toda la idea de saber, ¿cierto? Y de investigar qué había más allá de nuestro horizonte. Entonces, él ya, como te digo, hace más de 400 años que pudo ver estos cráteres. Entonces, en lo que yo trabajo, tiene que ver obviamente con tratar de entender un poquito o aportar un poquito en investigación para saber qué está ocurriendo en este universo, ¿de acuerdo? Y fíjate que hay una rama de la astronomía que se llama astroquímica, ¿ya? Y hay otras también muy interesantes que son también, por ejemplo, la astrobiología. Y fíjate que la astroquímica es la que me interesa a mí en particular porque, como dieron por ahí una definición muy interesante, en el 2008, es una fusión de la astronomía y la química. Entonces, por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta la astronomía, pero también les gusta la química, esta es una rama fascinante para estudiar. Si a otros también les gusta la biología, otros estudiantes también pueden estudiar astrobiología, entonces a lo mejor ya pueden, o sea, no a lo mejor, sino que ya hoy en día se fusionan, ¿cierto? Ciertas ramas que son muy, muy interesantes. Y fíjate que lo más importante es que los astrónomos contribuyen con investigación, con datos a los químicos, y los químicos también contribuyen, ¿cierto?, a la investigación de los astrónomos, ¿ya? Entonces ahí son las invitaciones que podemos dejar para quienes estén interesados ¿cierto?, en estudiar, bueno, a lo mejor todavía no, pero ya por lo menos yo creo que en tener, ¿cierto?, una visión de qué podrían estudiar más adelante. Y fíjate que en esta, digamos, en esta área de la astroquímica hay 3 puntos importantes, así como una mesa que tiene 3 patas y queda bien sólida, ¿cierto?, bien firme con 3 patas. Aquí también en la astroquímica podríamos decir que hay 3 pilares o 3 patas que son súper importantes, que son las observaciones, ¿ya?, astronómicas, y en Chile, como yo sé que tú ya conoces esto, está el complejo ALMA, ¿cierto?, que es inmenso, complejo, y que gracias a eso es posible tener mucha información del universo, ¿ya?, por estas inmensas antenas que tiene. Entonces, las observaciones astronómicas son súper importantes. Luego también fíjate que en esta área de la astroquímica también hay modelos matemáticos, ¿ya?, que se usan, qué sé yo, para conocer, por ejemplo, las formas de las galaxias, en fin. Entonces, también los que les gusta mucho la matemática o la parte computación, pueden entrar aquí porque pueden trabajar con programas computacionales, en fin, es bastante interesante. Y también, Sofía, está otra rama, otra área, digamos, otro punto, que es súper importante, que también es el laboratorio, ya no lo podemos dejar de lado. Entonces está el laboratorio experimental, donde se tratan de obtener moléculas. Ya te voy a contar que este universo no está vacío, ya hay moléculas ahí. Entonces hay laboratorios experimentales en el mundo que tratan de simular las condiciones que hay en este universo, que son temperaturas muy frías, ¿cierto?, presiones muy bajas. Entonces, con aparatos y equipos muy sofisticados, muy caros, tratan de simular reacciones que están ocurriendo, ¿ya?, en este, llamémoslo así, universo. Y también está el laboratorio teórico, que es donde yo trabajo, que fíjate que a través de programas computacionales, o sea, a través del uso del computador con unos programas muy sofisticados, uno puede ahí simular reacciones químicas. Si tú te fijas, Sofía, acá arriba, por ejemplo, a la izquierda, acá arribita hay una animación, ¿cierto?, de una molécula que tiene, por ejemplo, hidrógeno en blanco, en gris carbono, nitrógeno en azul, y tú ves que hay un hidrógeno que se va de esta molécula, ¿cierto?, que lo elimina. Entonces, ahí tenemos una molécula que es un reactante, una molécula que es un producto, que es otra, y nosotros, esa reacción, que a lo mejor puede ocurrir en el laboratorio, que puede ocurrir en el espacio, a lo mejor nosotros la podemos simular en un computador, ¿ya? Porque generalmente en el experimento, en el laboratorio experimental, tú no ves lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con los átomos. Uno sabe que se rompen, que se forman enlaces, pero no sabemos más allá, ¿ya? Entonces nosotros, en particular, trabajamos en el laboratorio entendiendo, ¿ya?, cómo se rompen enlaces, cómo se forman, cómo se producen los reactantes, digamos, cómo de los reactantes pasamos a productos, etc., ¿ya? Entonces trabajamos con la parte computacional, ¿ya? Y podemos estudiar diversas reacciones, Sofía, no solo las que están ocurriendo en el universo, las que están ocurriendo en nuestro organismo, debajo de nuestros pies, en la tierra, en fin, ¿ya? Y me interesa contarte lo de ALMA,
de este observatorio está en el norte de Chile. Ahí están sus siglas, que está en el llano de Chacnantor. Aquí abajito hay un mapa, ¿cierto? A ver. Ahí, ya, acá abajito hay un mapa ahí que está, perdón, que muestra, está un poco sensible el mouse, que muestra dónde está ubicado ahí, dónde está ubicado este centro astronómico. Y es súper importante, Sofía, este centro astronómico, porque este centro provee, este gran complejo provee de muchos datos, de mucha información que se obtiene del universo, y entre ellas también se obtiene información de qué moléculas hay ahí. Entonces, para nosotros los químicos, ya sea químicos teóricos, experimentales, esto es muy, muy importante hoy en día. Ya todos los que trabajan en astroquímica, astrobiología también. Entonces, aquí en digamos, la cordillera de los Andes, ¿cierto? En este llano que se llama de Chacnantor, a 5.000 metros de altura, se han instalado estas antenas que tú aprecias aquí, que son 66 antenas. Y todas ellas trabajan como una sola antena, entonces cubren una dimensión en kilómetros extremadamente grande. Y eso hace que esto es como una ventana, ¿cierto? Que tú, si abres una ventana, tienes una visión de un horizonte, pero si tú abres más o tienes una ventana mucho, mucho más grande, ¿cierto? Tú puedes observar mucho más, ¿cierto? Entonces, la idea de estas antenas que hay ahí es trabajar como una sola, ¿ya? Recibir información del universo, que en el fondo es energía, es luz, ¿ya? Y poder entonces saber qué hay ahí, qué está ocurriendo, ¿ya? Entonces, eso, como te digo, para nosotros, los que tratamos de entender algunas reacciones químicas, es súper importante, porque aquí en ALMA, bueno, a través de unos supercomputadores, en fin, nosotros necesitamos mucha información. Entonces, fíjate que en ALMA se trabaja con unos supercomputadores, y lo que hace ahí este computador es impresionante, ¿ya? Porque sería equivalente a que 3 millones de computadores o notebooks, ¿cierto?, estuvieran acoplados para realizar operaciones por segundo. O sea, lo que te quiero decir con esto es que en ALMA no solo trabajan además astrónomos, físicos, biólogos, químicos, sino que es multidisciplinario, ¿ya? Y eso es muy, muy bonito. Y tienen un súper computador que realiza analiza una cantidad de datos y operaciones millonésima, por decirlo así, por segundo, ¿ya? Entonces es muy interesante. Yo sé que tú has entrado a ALMA, has conocido, porque tiene una página, ¿cierto?, que es muy buena, tiene mucha información, muchas imágenes bonitas, etc. Pero como te digo, ¿qué nos interesa a nosotros en particular? Es obtener información, ¿ya? Que como te digo, la información es mucha, ¿ya? Y eso se agradece. Fíjate tú que cuando uno mira el cielo, ¿cierto?, una noche estrellada, uno ve espacios, ¿cierto?, oscuros. ¿Te has fijado? Que uno ve, claro, las estrellas que brillan, pero también hay espacios oscuros. En esos espacios sí hay materia, ¿ya? Se pensaba antiguamente, ¿cierto?, que ahí no existía nada, ¿ya? Pero sí hay materia, y por eso te pongo el título ahí súper grande: hay materia entre las estrellas. Entonces, ese espacio que hay entre las estrellas se llama el medio interestelar, ¿ya? Que es el medio entre las estrellas. Fíjate, Sofía, que hasta la fecha se han detectado alrededor de 250 moléculas, ¿ya? En este medio interestelar, en este medio entre las estrellas. Esas son muy poquitas estrellas, ¿cierto? Digamos, moléculas comparadas con las que hay en la Tierra. Y la más abundante es el hidrógeno, ¿ya? Luego la sigue el CO, y otras en muy poquitas, porcentajes. Y fíjate, Sofía, que algunas moléculas interesantes que se han descubierto son, por ejemplo, el agua, el ácido acético, la formamida, la acetamida y la glicina. Y destaco esta última, o estas dos últimas, ¿por qué? Porque fíjate que formamida y acetamida tienen enlaces peptídicos, ¿ya? Y eso es muy interesante, porque las proteínas, ¿cierto?, tienen enlaces peptídicos, y obviamente la glicina es uno de los aminoácidos, ¿cierto?, muy importantes. Por lo tanto, se podría pensar, ¿cierto?, si se encontró glicina, que obviamente podrían encontrarse también otros aminoácidos, y tú sabes que son los bloques en el fondo de la vida, ¿ya?, los aminoácidos. Así que es muy interesante, las moléculas son muy interesantes que han encontrado, ¿ya?, en este medio entre las estrellas, en este medio interestelar. Mira, te muestro a continuación
Sofía, ahí te dejo la página también, ya, para que si quieres, o si quieres encontrar información, ahí. Hay una página de una universidad alemana donde están todas las moléculas que yo te mencionaba recién, las 250 más o menos, están clasificadas por número de átomos. Entonces, si tú te fijas en esta tabla tienes desde 2 hasta 12 átomos, y estas son las moléculas que se han detectado. Si tú te fijas, hay moléculas que son muy comunes para nosotros, o sea, el ácido cianhídrico, el metanol, la metilamina, digo común en la Tierra, ya a eso me refiero. Está el agua por ahí también, etcétera. Está aquí uno que nos interesa a nosotros en el laboratorio también, que es el que apareció último acá, que es el isocianato de metilo, ¿ya? Ese que te estoy marcando ahí. Entonces, si tú quieres información, o tus compañeros, tus compañeras, pueden ir a esta página, como te digo, que aparece ahí al ladito el link. Y si tú pinchas, o ustedes pinchan en estas moléculas que están ahí, van a tener información de ellas, cuándo se detectaron, en fin. ¿Ya? Entonces hay mucha información. Pero sí hay pocas moléculas, pero créeme que la información ya que hay de esta es enorme. Ya el estudio que hay sobre estas moléculas es bastante grande. ¿Ya? Entonces esta es una página muy buena y muy atractiva. ¿Ya? Entonces, las que yo marqué aquí con rojo son algunas de las moléculas con las que nosotros trabajamos, ¿ya? En el laboratorio. Bueno, esta es una bonita imagen de ALMA, así con estas antenas que son enormes, 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 y una imagen preciosa ahí, ¿cierto? Estrellada. Entonces, este medio que yo te cuento, de donde hay materia, ¿cierto? Y fíjate que a 13.800 millones de años, el universo, hoy en día podemos decir que el universo se compone principalmente, como está ahí, de hidrógeno, ¿ya? Y después menos porcentaje en helio y algunos otros elementos muy, muy, muy poquitos, ¿ya? Entonces, en este medio interestelar sí se están formando moléculas y sí también se están destruyendo otras, pero hay elementos ahí que son muy interesantes. En este medio interestelar también hay distintos tipos de nubes. Yo te hago ahí una pequeña clasificación: nubes difusas, nubes moleculares, que dan cuenta, ¿cierto?, de que en unas, por ejemplo, las moleculares se están formando, ¿cierto?, moléculas, y se dan las condiciones para que se formen, ¿ya? Entonces, en el laboratorio, ¿qué investigamos? En el laboratorio investigamos algunas reacciones de interés. ¿Y por qué? Mira, la primera reacción que investigamos hace un tiempo atrás fue la formación de la glicina. Como ya te conté, es un aminoácido detectado en el medio interestelar. ¿Y por qué lo estudiamos? Ahí me fui para atrás. ¿Y por qué estudiamos la glicina? Porque obviamente son los bloques, ¿cierto?, de la vida, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque proviene, fíjate tú, en este esquema que hay aquí, de la reacción de metanimina con otra molécula que se llama el ácido cianhídrico para producir aminocetonitrilo. Y después hay agua presente y podemos llegar a la glicina. ¿Y por qué te comento esto? Y es nuestro interés. Porque en el medio interestelar también se han detectado estas otras moléculas: metanimina, aminocetonitrilo, agua, por supuesto. Entonces, uno debería proponer, ¿cierto?, que la glicina se puede haber formado a partir de estas otras moléculas que también están presentes. Y fíjate que otro interés que también tenemos es que, y es la pregunta como lógica, ¿cierto? Si hay tanto hidrógeno en el medio interestelar, ¿por qué no tratar de investigar y de aportar para conocer cómo se formó el hidrógeno? ¿Cierto? Que es como la pregunta que surge naturalmente. Entonces, nosotros también estudiamos, como tú puedes ver en esta animación, finalmente, ¿cierto?, aquí en esta de la derecha se forma una molécula de hidrógeno. Esos son dos átomos de hidrógeno que se liberan de una superficie, ¿ya? Pero son muy importantes estas reacciones para estudiarlas. Otras reacciones importantes que nosotros hemos estudiado también, como te fijarás acá abajo, Sofía, como hay muchas moléculas presentes y hay mucho hidrógeno, entonces también nosotros queremos estudiar cuál es el aporte del hidrógeno, ¿ya?, para ir construyendo, formando nuevas moléculas. Entonces, si tú te fijas aquí, está el ácido o el cianuro de hidrógeno para formar metanimina, etc. Entonces, lo que uno quiere es entender, ¿cierto?, cómo se forman estas moléculas. Porque obviamente no podemos ir, ¿cierto?, al universo y hacer estudios ahí. Y como te decía, al principio experimentalmente es muy caro.
¿ya? Porque los instrumentos, los aparatos son extremadamente caros, ¿ya? Y también estamos interesados en estudiar otro tipo de moléculas. Si tú te fijas aquí, son moléculas, a lo mejor en tus cursos ya las has visto algunas, son moléculas que se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos, son ciclos, ¿te fijas? Son ciclos. ¿Y esto por qué nos interesó? Porque esta molécula que está aquí, arribita en fucsia, es el benzonitrilo. Y fíjate que esa molécula se detectó ya en este universo, ¿cierto? En este medio interestelar el año 2008. Entonces, como tenemos tanta información, ¿cierto?, de los astrónomos, de los centros astronómicos, nosotros ¿qué queremos? Es, digamos, contribuir químicamente para entender cómo se forman otras moléculas, ¿ya? Y también otra molécula que nos interesó estudiar fue el metanol, ¿ya? Cómo se formaba también en el medio interestelar, porque también está presente. Entonces, si tú te fijas, todas estas moléculas que yo te he estado mostrando, a lo mejor algunas los ven en el curso de química, o más adelante, a lo mejor los ven, pero son súper interesantes porque primero están compuestas estas moléculas por elementos, ¿cierto?, de la tabla periódica, carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, ¿ya? Y estos elementos obviamente están en el universo, ¿ya? Entonces, conocer la tabla periódica es muy, muy importante, es un aporte súper, súper bueno, ¿ya? Que si tú conoces la tabla periódica, sus propiedades, sus características, por lo tanto ya puedes empezar a abrir, ¿cierto? Abrir más este libro, ¿cierto? Que es el universo, y entender a lo mejor cómo están ocurriendo algunas cosas. Tú debes conocer, ¿cierto?, a José Massa, divulgador, ¿cierto?, astrónomo, divulgador, ¿cierto?, científico, muy entretenido él. Bueno, María Teresa Ruiz, también astrónoma, y Mónica Rubio, que hace poquito, ¿cierto?, le otorgaron el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Bueno, ellas trabajan, ¿cierto?, en astronomía, han hecho grandes aportes, muy buenos aportes a la ciencia en Chile, y son muy buenos también, bueno, sobre todo José Massa, divulgadores, pero los menciono aquí porque uno puede ir, ¿cierto?, ver algunas charlas de ellos también, porque obviamente como ellos son astrónomos y sí manejan mucha, mucha información. Entonces, desde mi área, que es la química, ya tratamos de tener o trabajar con toda esta información que proviene de la astronomía, ¿te fijas? Para poder aportar algo, ¿ya? Entonces, que te quiero contar con esto es lo siguiente. Fíjate que la tabla periódica, como te decía hace un ratito atrás, es muy importante conocerla. O sea, en los cursos que ustedes tienen, ¿cierto?, van a estudiar los elementos de la tabla periódica, por qué están distribuidos de esa forma y las características, propiedades que ellos tienen. Y eso es muy importante porque conociendo eso, ahora se te abre, y a todos, ¿cierto?, se les abre un mundo para poder entender qué está pasando en el universo, en fin, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que todos estos elementos, ¿cierto?, tienen un origen estelar, ¿ya? Fíjate tú, Sofía, que aquí el primer elemento es el hidrógeno, y el hidrógeno es el combustible de las estrellas, ¿ya? Y estas, ¿qué hacen? Estas fusionan, ¿cierto?, en su núcleo átomos de hidrógeno. ¿Para qué? Para obtener helio. Entonces, en este núcleo de las estrellas, ¿cierto?, hay átomos de hidrógeno, estos se fusionan, ¿cierto?, y forman, por ejemplo, aquí, ¿cierto?, helio, y como tú ves aquí, el helio es el segundo elemento de la tabla periódica, ¿ya? Ahora, si uno sigue un poquito, ¿cierto?, pensando en las estrellas y analizándolas en estos núcleos, ¿cierto?, que de las estrellas donde inicialmente todo primero era hidrógeno, ¿cierto?, luego había un poquito de helio, pero la idea de la fusión de estos núcleos de hidrógeno da lugar, como te digo, a núcleos de helio. Ahora, si tenemos dos núcleos de helio, ¿qué podemos formar? Núcleos de berilio, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, en las estrellas, obviamente, tenemos estos elementos, ¿ya? Y por fusión, ¿cierto?, por fusión nuclear, vamos obteniendo, ¿cierto?, se van obteniendo en estas estrellas otros elementos, ¿cierto?, pesados, ¿ya?, que llamamos elementos pesados, ¿ya? Y si también hay en un momento, ¿cierto?, en que la estrella puede tener hierro, ¿ya?, que es un elemento bastante estable, también a partir de esta, ¿cierto?, se pueden formar, y por fusión, otros núcleos que serían de cobre, de cobre, de zinc, de kriptón, ¿ya? Pero también pueden ocurrir fenómenos de fisión, que es lo contrario, ¿cierto? Entonces ahí obtener también otros elementos de menor masa, que son, por ejemplo, el boro, el berilio, etc., ¿ya? Entonces, con esta información que yo te doy aquí de la tabla periódica, como lo estoy mirando desde mi expertise, ¿cierto?, desde mi experiencia de la química,
Entonces, todos los elementos que uno estudia en la tabla periódica, ¿cierto? Provienen de algunos procesos químicos que están ocurriendo, por ejemplo, no por ejemplo, sino que definitivamente en las estrellas, ¿ya? Y que da partida, ¿cierto?, a todos los elementos que tú ves en la tabla periódica. Entonces, fíjate que entonces podemos afirmar, y coloco ahí con verde la frase, que todos estos elementos de la tabla periódica de Mendeleev que estudian en el colegio, ¿cierto?, también se estudia después en la universidad, y en especial los átomos fundamentales para la vida como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, provienen de las estrellas, ¿cierto? Esa es una afirmación clara y rotunda. Y sirven ¿para qué? Para formar planetas, lunas, asteroides, y obviamente son parte de los seres vivos. Como dijo Carl Sagan, yo sé que tú has escuchado hablar de él. Él fue un divulgador y astrónomo muy famoso en su tiempo, ¿cierto? Y él dijo que justamente nuestros átomos y de todo lo que existe están hechos de los desechos de estrellas antiguas que murieron en el pasado remoto del universo. Entonces, claro, las estrellas tienen un nacimiento, ¿cierto?, una muerte, pero en el camino van dejando, ¿cierto?, a través de explosiones, por ejemplo, van dejando elementos, ¿cierto?, que enriquecen este medio interestelar, este universo de elementos como los que están en la tabla, ¿cierto?, en la tabla periódica. Yo, Sofía, también te invito, porque esto es lo que uno hace también como investigador, es estar atento a lo que pasa en ALMA, ¿ya?, y en otros centros astronómicos para saber noticias, qué se está descubriendo. Por ejemplo, fíjate aquí que ALMA, en esta de abajo dice ALMA, esto fue el 2017, ALMA detecta ingredientes para la vida alrededor de estrellas jóvenes de tipo solar, ¿ya? Y entre esas moléculas está esta que se llama isocianato de metilo, ¿ya? Entonces, se postula que este isocianato de metilo son moléculas prebióticas, ¿ya?, que dan también paso digamos, a entender el origen de la vida. ¿Te fijas? Entonces, es muy interesante porque fíjate los enlaces, ustedes también en el colegio estudian enlaces, en la universidad también uno enseña, ¿cierto?, cómo están unidos los átomos, en fin. Entonces, aquí tú te das cuenta que hay carbonos unidos con nitrógeno, con doble enlace. Bueno, todo esto está pasando y estas moléculas se están formando por procesos químicos, ¿cierto?, en alguna parte del universo, ¿ya? Y en especial aquí, por ejemplo, en algún tipo de estrella. Entonces, es súper importante, si ustedes están, o tú en particular, si tú estás interesada en lo que está pasando, te gusta la astronomía y también la química, en fin, informarse de todo este mundo de noticias. Y como te digo, Alma tiene mucha información, y todos los días, además. Entonces, Sofía, si nosotros observamos a nuestro alrededor, te darás cuenta que, por ejemplo, está el calcio, ¿cierto?, que está en nuestros huesos, el oxígeno, ¿cierto?, que llena nuestros pulmones, el hierro que corre por nuestras venas, el carbono que es parte de nuestros genes, en fin, todos estos elementos tienen un origen estelar, ¿ya? Entonces, es pero muy interesante, ¿cierto?, entender, como te decía, la tabla periódica, estudiar sus propiedades, las propiedades de los elementos, y después abrirse a todo este mundo, si quieres llamarlo tú, de la astronomía, ¿cierto?, para entender un poco más qué está pasando, porque estos elementos, ¿cierto?, tienen un origen, ¿cierto?, y ese origen es un origen estelar, ¿ya? Entonces, eso Sofía, es la investigación que hacemos con mucha recopilación de datos, de información que proviene de centros astronómicos. ¿Para qué? Para estudiar moléculas, ¿cierto?, cómo se forman, cómo se destruyen en este universo. Como te decía, no podemos salir, ¿cierto?, al universo a hacer medidas experimentales, pero sí las podemos hacer a través de simulaciones computacionales, que ayudan mucho, tanto a los astrónomos a entender fenómenos, a nosotros mismos a entender otros, y se hace ya una disciplina, digamos, donde hay muchas áreas que están participando, y eso es muy interesante. Eso, Sofía, es lo que te puedo contar de lo que hacemos en el laboratorio. Muchas gracias, profesora Soledad. Voy a presentar a continuación a Sofía Geria, quien es estudiante de primero medio del Colegio Polivalente San Rafael,
quien está acompañada por su profesor Daniel Fernández. Y gracias a que ella estaba interesada sobre la evolución de la química del universo, es que hoy día tuvimos la oportunidad de contar con esta charla de la profesora Soledad Gutiérrez. Así que ahora voy a dar la palabra a Sofía para que pueda hacer sus preguntas directamente. Gracias. Estuvo súper buena la presentación, me gustó. Y al observatorio Alma ya lo conocía, de hecho lo sigo en Instagram y siempre estoy viendo como lo que suben. Muy bien, Sofía, muy informada, te felicito. Y hay muy buena información ahí, muy buena información, muy buena información. Y a José Massa también lo conozco, o sea, no en persona, pero conozco, tengo todos sus libros en mi casa y estudié y como analicé el Somos Polvo de Estrellas. ¿Ya? De hecho, aquí ¿Ya? tengo aquí el resumen de todo ese libro. Ya. Entonces de ahí también saqué mis preguntas. Ay, qué bien, muy bien, muy bien. Gracias por tu interés en informarte, en leer. No, te felicito, Sofía. Muchas felicitaciones por ese interés. Ya, mi primera pregunta es, ¿en qué momento el universo comenzó a tener más de un 1% de elementos pesados? Porque delante, en una de las diapositivas, dijo algo sobre que hace 13.800 millones de años eh, el universo tenía 1% de hidrógeno y no alcanzó a notar los demás por ciento. Ya, sí, te vuelvo acá. O sea, inicialmente lo que había era hidrógeno, ¿cierto? Inicialmente, me fui muy para atrás. Lo que había era, no, para el otro lado, hidrógeno. Y muy poca cantidad, ahí, de la siguiente, muy poca cantidad de helio, ¿ya? Pero era lo principal, digamos, ¿ya? Que había. Eso, aquí, voy a la otra. Ahí, eso. Entonces, claro, con esta lámina, como ya han pasado 13.800 millones de años, hoy en día, ¿cierto? Por todos los estudios que se han hecho, se puede formular que el universo está compuesto de esos porcentajes, 75% de hidrógeno, 23% de helio y 2% en masa de todos los demás elementos, ¿cierto? De los demás elementos pesados. Pero pensemos que en el inicio, ¿cierto? Hay un Big Bang aquí, ¿cierto? Presente, que es el origen del universo, y en el principio el mayor porcentaje y la mayor abundancia es de hidrógeno, o era de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, claro, tu pregunta, recuerda que yo soy química, ¿ya? Entonces a lo mejor, claro, los astrónomos manejan mucho mejor esos datos que tienen que ver con tiempos y todo, pero sí hay cosas que, por ejemplo, que sí podemos decir, ¿ya? O afirmar que una millonésima de segundo después del Big Bang, la temperatura, ¿cierto? La temperatura del universo habría disminuido, ¿cierto? Tanto, que lo primero que se forma son protones y neutrones. Yo sé que en tu curso tú has estudiado, ¿cierto? Los componentes del núcleo de los átomos, ¿cierto? Protones y los neutrones, ¿cierto? Y fuera de este núcleo que están los electrones, ¿ya? Entonces, podemos decir que, o sea, sí pensando en toda la recopilación de datos que uno puede obtener desde mi punto de vista químico, ¿cierto? Como te digo, no astrónomo, que a lo mejor pueden manejar números mucho más exactos, pero podríamos decir que una millonésima de segundo después del Big Bang, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se enfría, ¿cierto? Este universo, tanto, que ahí tenemos las primeras partículas, que son protones y neutrones. Hay reacciones que están ocurriendo ahí, ¿cierto? Pero las primeras partículas son estas. Entonces, ahí se hace necesario o sea, tanto se enfría, ¿cierto?, este inicio del universo que se da comienzo a estas primeras reacciones de fusión que yo te mencionaba, ¿cierto? Que es los núcleos de hidrógeno, formar luego núcleos de helio y así sucesivamente, ¿cierto? Pero fíjate que se podría, de toda la información que yo he mirado por ahí, se podría afirmar que durante los 3
3 minutos iniciales ya se sintetizaron, ¿cierto?, los elementos químicos más ligeros y sencillos, ¿cierto?, de la tabla periódica, que sería el hidrógeno, el helio, e incluso se postula que hay también pequeñas cantidades de litio, ¿ya? Entonces, esa sería como una información en cuanto a tiempo, ¿ya? En cuanto a tiempo, aquí en esta lámina, claro, aparece de lo que hoy está compuesto el universo, pero siempre tengamos presente que es el hidrógeno, y como tú ves en ese porcentaje, el que siempre ha estado en mucha mayor cantidad, ¿ya? Entonces, de toda la información que yo he recopilado, de lo que he leído, se puede afirmar eso, que digamos, durante los 3 minutos iniciales se sintetizaron, ¿cierto? Se obtuvieron esos elementos químicos que son más ligeros a través de reacciones que están ocurriendo, ¿cierto? Y serían los elementos que son hidrógeno, helio y después escasos, ¿cierto? O pequeñas cantidades de litio. Pero es una pregunta muy interesante, pero como te digo, no podría yo así con tanta certeza afirmar a lo mejor ese 1% que tú me preguntas, ¿ya? Pero son millonésimas de segundo, ¿ya? En que se producen estos primeros elementos. Y como veíamos recién, ¿cierto? En la tabla periódica se van fusionando estos núcleos, 2 de hidrógeno va a dar helio, luego van a dar 2 de helio, berilio, y así sucesivamente, ¿cierto? Por estas reacciones que están ocurriendo, ¿ya? Que son de fusión, muy, muy, muy importantes. Y mi otra pregunta era por qué ocurrió tal hecho, que por qué de la nada empezó a haber, o sea, no de la nada, sino la razón de por qué en un momento habían más elementos pesados. Claro, bueno, es por esa razón, justamente por las reacciones que están ocurriendo, por las reacciones las principales en el núcleo, por ejemplo, de una estrella, obviamente, son las reacciones de fusión, ¿ya? Entonces, imaginemos una estrella, ¿ya?, que tiene un núcleo, y en ese núcleo empiezan a ocurrir, bueno, hay 2 fenómenos importantes ahí, también hay 2 fuerzas, por ejemplo, hay una fuerza que quiere que todo se concentre en un núcleo, ¿cierto?, muy denso, pero también hay una fuerza que digamos, aparece para que todo eso en realidad se expanda, ¿cierto? Entonces hay como 2 fuerzas que están ahí peleando. Entonces el punto que es tanta la energía dentro de este núcleo, ¿cierto?, que va a provocar finalmente esta fusión, ¿cierto? Porque tenemos los átomos o los núcleos de hidrógeno, ¿cierto? Por esta presión se van a fusionar y van a empezar a aparecer, ¿cierto?, otros núcleos de helio, de litio, de berilio, etcétera, ¿cierto? Entonces son esos fenómenos los que están llevando digamos, a que se formen, ¿cierto?, este tipo de elementos, ¿ya? Son competencias que hay entre fuerzas, ¿cierto? Como te decía, para que algo quede muy, muy denso, muy pequeñito, pero también hay una fuerza digamos, que está presente y que tiende a que también, aquí adentro, acuérdate, o sea, en un núcleo hay mucha energía, ¿cierto? Pero también necesita que haya un escape de todo esto. Pero son fuerzas que están en equilibrio hasta cierto punto, ¿ya? Porque llega un momento en que yo sé que tú has escuchado y has leído harto, hay un momento en que estos núcleos, ¿cierto?, estas estrellas explotan y liberan ese material, ¿cierto?, al universo, Sí. ¿ya? Y Claro, queda toda la basura en el universo. claro, exacto, pero esa basura, ¿cierto?, esa basura que tú dices, en el fondo son elementos químicos, ¿fijas? Pero lo fundamental aquí son las reacciones de fusión que ocurren en estos núcleos, ¿ya? O en este núcleo de la estrella, y que van, obviamente, por fusión, se van formando otros núcleos, otros elementos más pesados, ¿te fijas? Entonces, es muy, muy interesante tu pregunta. Y todo eso es por química, ¿cierto? Procesos de fusión. Yo no sé si lo estudian en algún... Hoy día, como han cambiado los programas, lo que es toda la parte de energía nuclear, la temática energía nuclear en algún, ¿no? Todavía no lo han visto, claro, ya lo verán a lo mejor el próximo año, ¿ya? Pero es la fusión, ¿ya? Es la fusión, digamos, el fenómeno, el proceso más importante, que hace justamente que se formen estos núcleos más, o estos elementos más pesados. Mi otra pregunta era cuáles son los cambios físicos y químicos que tiene una estrella de baja masa a lo largo de su vida.
o sea, una estrella como el Sol, como qué cambios físicos y qué cambios químicos tiene desde que nace, si se puede decir así, hasta que va a morir. Claro, entonces gracias por tu pregunta. Tu pregunta se refiere a estrellas de baja o de alta, o masivas. De baja, Serían las de dos, baja ¿cierto? masa. Como responder dos preguntas en una. Sí, Ya. sí. Y podríamos responder la de las más masivas también. Claro, o sea, ¿qué cambios físicos y químicos? Fíjate que estas preguntas se pueden contestar con un diagrama de clasificación de las estrellas. No sé si has visto este diagrama que estoy mostrando aquí. Se ve, ¿cierto? El diagrama, yo lo veo por lo menos. Ahí. Sí, sí lo veo. Y lo Entonces, he este visto otras diagrama, veces. claro, este es un diagrama de clasificación de las estrellas en función, fíjate ahí, de su temperatura, de su brillo, de su tamaño. ¿Ya? Entonces, con respecto a estos cambios físicos y químicos que tiene una estrella, por ejemplo, las que son masivas, ¿cierto? Tiene que ver y se puede responder con este diagrama. La diferencia, por ejemplo, entre una estrella masiva, ¿cierto? Y otra de poca masa es, a ver, primero, en forma, obviamente tienen distintas formas, ¿cierto? Y hay áreas especializadas que estudian la forma de las estrellas, ¿ya? Ahí esa no es mi área, pero estudian la forma, ¿ya? Obviamente hay distintas formas de las estrellas, pero lo más importante es que dependiendo si son masivas, ¿cierto? O si son pequeñas, la diferencia que hay entre ellas químicamente tiene que ver con los elementos que se forman en su interior. ¿Ya? Por ejemplo, una estrella masiva, ¿cierto? En su interior, ¿qué va a tener? Va a tener, ¿cierto? Mucha materia de elementos, digamos, por decirlo, elementos más pesados, ¿ya? Cuando digamos, se va en un núcleo de una estrella hay hidrógeno, ¿cierto? Y después, bueno, por fusión se va, ¿cierto?, formando helio. También pensemos que esta estrella está aumentando su masa, ¿ya? Entonces aquí, si llegamos a una estrella de una masa muy, muy, muy grande, como uno puede ver ahí ¿cierto?, en el diagrama, ¿cierto?, esas que están allá arribita, ¿cierto?, en azul, ¿qué implica eso? Que si tienen una masa muy, muy grande, va a haber un momento, ¿cierto?, en que ese núcleo va a colapsar, ¿cierto?, y que va a provocar que se expulse, ¿cierto?, todo el material que hay ahí y la estrella muera, lo que tú sabes que se conoce con el nombre de una supernova, ¿cierto? Sí, y que Entonces también expulsa puede material. convertirse, eh, las estrellas de alta masa también pueden convertirse en agujeros negros en pulsares. Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa con lo contrario? O sea, con una estrella, ¿cierto?, que es de menos masa, ¿cierto?, de baja masa. Bueno, el material que tiene en su núcleo, ¿cierto?, que es hidrógeno y helio, como dijimos, es el combustible. Cuando se acaba ese combustible, ¿cierto?, porque no está creando elementos, o no se están formando ahí elementos más pesados, supongamos que llega solamente hasta el helio, ¿ya? Pero cuando se acaba ese combustible, obviamente esa estrella queda como las que están aquí en el diagrama. ¿Te fijas? Abajo quedan estas enanas blancas, por ejemplo. ¿Te fijas? Que son más o menos las que uno escucha siempre por ahí, las enanas rojas. En el fondo esos sí se podrían hablar, o sea, se podría decir que son como esqueletos, ¿cierto? Esqueletos de las estrellas. Entonces, la composición, digamos, química o los cambios químicos de estas estrellas masivas, ¿cierto?, o de poca masa, la diferencia principal va en los elementos que componen este núcleo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo importante? Estos procesos de fusión, ¿ya?, que pueden dar origen a elementos más pesados en las más grandes, pero en las otras solo van a llegar en la más pequeña hasta helio. Entonces se acaba el combustible y queda ahí como una enana blanca, ahí como se ve en este esquema. ¿Te fijas? Que ya están, no tienen luminosidad, en fin, porque el brillo va a depender, ¿cierto?, de la energía asociada a esta estrella. Entonces, esas son como las clasificaciones que yo diría que con énfasis, como te digo, hay áreas de la astronomía que estudian la forma de las estrellas, pero con énfasis en la parte química, son los elementos que tienen en su interior. Eso Ya. sería. Entonces, la otra pregunta ya la
ya lo respondió en la diapositiva de por qué podemos afirmar que somos Polvo. polvo de estrella. Sí, Claro. con la Sí, eso, frase imagínate. que dijo Sí, Carl Sagan. Carl Sagan, muy bien, sí. Claro, o sea, si entendemos que en nuestro cuerpo tenemos carbono, como vimos ahí, ¿cierto? En la tabla periódica, de nitrógeno, todos estos elementos, bueno, carbono, nitrógeno, oxígeno, que componen, ¿cierto?, a los seres vivos, o sea, eh, podemos afirmar eso, ¿cierto?, que somos polvo de estrella, ¿ya? Pero mira, con este diagrama que quedó ahí, tú lo ves también, ¿cierto? Sí. Bueno, el Sol, Sí, que es nuestra estrella, ¿cierto? Todo esto está a ver, con el mouse, aquí sí marco ahí, está por aquí, ¿cierto? Porque el Sol está clasificado como una estrella amarilla. sí. De pequeño tamaño, ¿cierto? Y sabemos que está fusionando hidrógeno en su núcleo y convirtiéndolo en helio. Pero estaría por aquí, ¿cierto? Si vamos al diagrama, podría estar por aquí. Y estos diagramas son muy interesantes porque en el fondo es la clasificación de las estrellas, ¿cierto? La transformación de ellas en temperatura, en brillo y en tamaño, ¿ya? Obviamente hay otros esquemas, Sofía, que son más sofisticados. Mira, esto está bonito, ¿ah? Yo lo vi. Sí, me gustó. No sé si lo aprecias ahí. Y claro, es un poco Sí, más sí, sí, sofisticado, ¿cierto? Pero la idea, claro, la idea es lo mismo, es la clasificación de las estrellas y ahí en uno, si te fijas en el eje que está aquí, en el eje Y, a la izquierda, aquí en uno, ahí lo estoy marcando, claro, ahí estaría el Sol, ¿cierto? Sería digamos, el Sol es la referencia, ¿ya? En uno. Entonces ahí hay estrellas de mayor, de menor tamaño, en lo que se convierten después, te fijas que abajo están las enanas blancas, en fin, en los que se va, digamos, es la clasificación de estrellas, un poco más sofisticado el diagrama, pero esa clasificación al final se va a dar por lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Por estos cambios, ¿ya? Estos cambios que creo que fundamentalmente estos cambios químicos que son muy, muy importantes por estas reacciones que están ocurriendo. ¿Y qué opinas tú de esta frase que dice somos polvo de estrella? Porque leíste este libro. sí. Eh, cuando la leí, como que, o sea, la primera vez cuando no había estudiado el libro ni nada, como que me llamó mucho la atención porque antes yo me había interesado mucho por la astrología y todo eso. ¿Ya? Eh, entonces pensé que iba a tener alguna respuesta como no científica, sino una respuesta de la astrología. Y luego me leí el libro y lo empecé a estudiar porque me interesó y al final, al terminarme el libro, como que me hizo mucho más sentido y que al final no era algo de astrología, era algo de astronomía y que eh, como que yo me había guiado por lo bonita que era la frase, pero ahora como que sé el como significado real y todo eso, como que me atrae mucho más. De hecho, quiero estudiar eh, esta materia. Qué bueno, Sofía, sí. Claro, uno tiene percepciones a veces que son súper distintas cuando ya se va informando. Y por eso es que yo te felicito porque tú te has informado, ¿cierto? Vas a, qué sé yo, a la página de ALMA, sabes que existe, qué tan gran complejo esto, porque además une a muchos países. Y Chile también, ¿cierto? Es privilegiado por los cielos que tiene, ¿cierto? Y por eso podemos observar y tratar de entender el universo de hace 13.800 millones de años. Y no, la verdad yo te felicito por tu interés. Y claro, y como te digo, si uno se hace preguntas, llega a respuestas que tienen una base científica, en el fondo, si eso es lo más importante. Entonces, nosotros, o en particular uno desde la química, ¿cierto? También trata de contribuir en alguna medida. Entonces, claro, yo decía, sí, a mí también me gustaba la astronomía cuando era chica, qué sé yo, pero claro, después yo estudié química, pero me doy cuenta que estudiando química uno también puede aportar, ¿te fijas? Y entrar en esta rama de la astronomía que es la astroquímica. Hay otros procesos que se estudian a nivel biológico, entonces ahí entra esta otra rama que es la astrobiología. ¿Te fijas? A lo mejor a alguien le gusta mucho la biología, pero también la astronomía. Ahí hay conexiones que hoy en día se pueden hacer fácilmente, ¿cierto? Entonces es un mundo fascinante, Sofía. Sí, Yo y te también felicito está, por tu interés.
Gracias. También está la astrofísica, que esa es la que yo quiero estudiar. Claro, eso ya, sí, claro, vas por esta otra parte también de lo que es la parte teórica, ¿cierto? Sí. Mira, en la carrera de química, de la licenciatura que está en la Facultad de Química de la Universidad Católica, entró un estudiante a estudiar química. Y al tercer año de la carrera de química, el tercer o cuarto año, si no me equivoco, también entró a estudiar astronomía, ¿ya? En forma paralela, ¿ya? Trabajó conmigo en el laboratorio, hizo su tesis en química teórica, pero siempre estudiando reacciones de interés astroquímico, ¿ya? Entonces, pero él ya tenía esta expertise también de la parte astronómica. Entonces terminó la química, ahora sigue está finalizando astronomía, y ha sido un aporte súper interesante, ¿te fijas? O sea, un aporte para ambos, ¿te fijas? O sea, tiene la expertise de la experiencia de química, todo, y con esas herramientas, ¿cierto? También se puede entender estos otros fenómenos, ¿ya? Que suceden en el universo, y viceversa. Por eso te digo, ahora podemos movernos más libremente, ¿cierto? En estudiar más de una área, de una disciplina, si tú quieres. Y si a ti te gusta la astrofísica, que yo creo que este estudiante va por ahí también, vas a estar con muchos modelos matemáticos. ¿Te acuerdas como esas tres patas que yo te decía de la astroquímica? Vas a estar en esa de los modelos, claro, de los modelos de morfología, perdón, de galaxias, en fin, o sea, es un mundo muy, muy, muy interesante, muy bonito, Sofía. ¿Y nos queda alguna pregunta? Sí, la última. ¿La puedes leer, Sofía, por favor? Gracias. Sí. ¿Por qué los Sofía, sí. ¿Por qué los planetas que están más cerca del Sol en el sistema solar están compuestos por elementos más pesados que los que están más lejos de este? Ya, muy buena su pregunta. También salió como una duda o que quedó también de tanta lectura. Tienes muchas preguntas por ahí. Y más, a lo mejor. Bueno, mira, los planetas que están más cerca del Sol, ¿cierto? Están expuestos a mayor temperatura. Entonces aquí es la temperatura, ¿cierto? La que juega un rol súper importante. Entonces, los planetas que están más cerca del Sol están entonces expuestos, ¿cierto?, a mayor temperatura. ¿Qué significa eso? Que todo lo que esté en fase líquida, ¿cierto?, es como hervir agua, ¿cierto? Tú tienes el agua líquida, aplicas temperatura y el agua líquida va a pasar a otro estado de la materia que es el gaseoso, ¿cierto? Pero sigue siendo agua, sigue siendo la molécula de agua, salvo que está en otro estado de la materia. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, los planetas más cercanos al Sol están expuestos a mayor temperatura, por lo tanto lo que es líquido, por la alta temperatura se va a convertir en gas, y este gas obviamente se expande, ¿cierto?, en todo el universo. ¿Y qué es lo que queda? Queda lo sólido, ¿ya? Lo que está en estado sólido, ¿ya? Y ahí se habla de los planetas que son más rocosos, ¿cierto? Y por otra parte, los planetas que están más alejados del Sol, entonces son mucho más fríos, están expuestos, ¿cierto?, a menor temperatura. Entonces, ¿qué va a primar en esos planetas? El estado gaseoso. ¿Te fijas? Entonces, esa es la diferencia entre estos planetas que son más rocosos, más gaseosos, que tiene que ver qué tan alejados, cercanos están del Sol, porque obviamente vas a tener mayor o menor temperatura, ¿ya? Y eso afecta en los estados que tienes presentes, ¿cierto? Ya sea, nosotros conocemos y estudiamos los tres estados de la materia, ¿cierto? Sólido, líquido, gas. Entonces, con altas temperaturas pasas del líquido al gas, el gas se expande por lo menos, y por lo tanto te quedan, ¿cierto?, estos planetas que llamamos rocosos, o que, como es, digamos, respondiendo a tu pregunta, equivale a los elementos más pesados. Sí, Sofía, yo dígame. Me hacía la pregunta porque dije si están más lejos del Sol, se supondría que tendrían como compactarse, como solidificarse. Entonces, ¿por qué los que están cerca son rocosos y los que están más lejos
están hechos de gas. Claro, y es por eso, simplemente tiene que ver aquí la temperatura. Y fíjate que en esta imagen que está ahí pasa, como vimos la clasificación de las estrellas en forma muy general, ¿cierto? La imagen que está ahí, si te fijas, también es un factor importante la temperatura. Entonces, las que están más en rojo, te fijas, son temperaturas más frías, luego está el sol subiendo, ¿cierto?, en esta diagonal hasta llegar a las temperaturas un poco más altas en azul, pero para los planetas la temperatura también es un rol importante porque obviamente pasan por estos estados, ¿cierto? Los componentes que hay en estos estados de la materia se ven afectados por esta temperatura. Entonces, en algún momento ustedes estudian también en algunas materias estos estados de la materia, los cambios de los estados de la materia. Sí. Claro, entonces ahí se ven afectados por la temperatura. Entonces pasa exactamente lo mismo. Del líquido pasas al estado gaseoso, ¿cierto? Porque hay un aumento en la temperatura. Bueno, y ese gas finalmente en estos planetas se difunde, ¿cierto? Al medio. Entonces queda estos componentes rocosos, o estos planetas que llamamos rocosos. Pero muy, muy, muy interesantes tus preguntas, Sofía. Yo la verdad te felicito por la lectura que tú has hecho, porque se nota que te gusta este tema, así que yo te deseo todo el éxito. Sí, Sí, queremos dar las gracias, gracias a Sofía en particular porque gracias a su interés como facultad podemos mostrar esta área que a veces es un poco desconocida de la química, ¿verdad? Que es la astroquímica que se investiga en nuestra facultad y no muchas veces es tan difundida. Entonces, para nosotros es muy, muy importante y la verdad es que nos impresiona el nivel de conocimiento que tiene Sofía al respecto. Profesor Daniel, tienen una tremenda tarea e inspiración, creo, en ella para ojalá tener una futura científica y de gran renombre, creo yo, en el futuro, no tan lejano, porque la verdad es que para ser tan chica ella, estar recién en primero medio, ¿verdad? Y estar tan interesada en estos temas que son muy complejos muchas veces, creemos que la verdad es que es tremendamente interesante ver y esperar sobre su futuro si ella sigue con este interés y ojalá con mucha pasión también por lo que vaya desarrollando y aprendiendo en el futuro. Así que muchas gracias a Sofía, al profesor Daniel y en particular a la profesora Soledad Gutiérrez por tomarse este tiempo tan especial para compartir con las futuras generaciones, ¿verdad?, todo el desarrollo de su investigación y todo su conocimiento con todos nosotros. Así que muchas gracias, profesora Soledad, también por este tiempo que se ha tomado. Gracias Francisca, gracias Sofía, profesor también, muchas gracias. Y el profesor Daniel, ¿de qué área es usted? O sea, ¿qué cursos dicta, perdón? Yo dicto química desde séptimo a cuarto medio. Ah, ya, ok. Tiene todo el filtro ahí de la... Sí, todo el área de ya. media. Precisamente por eso cuando vi la invitación, de una vez me acordé de Sofía porque siempre en clase hubo ese interés, ¿ya? Y cuando vi la invitación de una vez pensé en ella para que ella pudiera hacer y pudiera destacarse en el área de astroquímica y astrofísica, que son las áreas de interés que ella tiene. Sí. Nuevamente mis felicitaciones, profesor, Sofía, por el interés, ¿cierto? Y yo en realidad, o sea, cuando digo y repito eso varias veces ya, se agradece mucho que lean. O sea, Sofía tenía dudas, ¿cierto? Ella pensaba que esas dudas las podía aclarar por otra área, pero se da cuenta que hay bases científicas, que hay tecnología de por medio, o sea, que hay avances que ayudan a entender un poco más lo que está ocurriendo en nuestro universo. La verdad que yo la felicito, sobre todo por la lectura, ya que hoy en día está un poco dejada de lado, ¿cierto? Pero encuentro muy grato encontrarme con estudiantes como Sofía. Así que yo, la verdad, mil felicitaciones y dispuesta, no sé, a aportar con un granito de arena, porque
me han llevado, ¿cierto?, a tratar de mostrar lo que se hace en el laboratorio, en fin, pero de manera mucho más simple, ¿cierto? También es un desafío, como decía Francisca, gracias por el tiempo, pero yo también agradezco porque uno se toma un tiempo para aterrizar también lo que uno hace, o sea, aterrizar en el sentido a lo mejor de darlos de llegarlo con términos más simples, es cierto que sea más ameno, no con tanta, ¿cierto?, no tan técnico, si queremos decirlo así. Así que yo me alegro que a Sofía también le haya gustado la presentación y gracias profesor y Sofía.